pero bueno, vamos a intentar no aburrir demasiado con un tema que, como verán, vengo prácticamente a pergeñarlo, es decir, a mostrar 4 grandes líneas, posibilidades y poco más, porque es una investigación en curso que esperamos desarrollar más a fondo dentro del proyecto que ha generado este seminario. Bueno, voy a intentar seguir este esquema y ceñirme a los 20 minutos que me han dado. No sé si haré una cosa o la otra, pero cuando me pongo a hablar se me va un poco. Eso es lo que quiero contar, más o menos, ¿no? Voy a intentar amoldarme. Como ven, son como fogonazos en torno a un elemento central, que es el capellán mayor de Palacio, convertido en autoridad jurisdiccional dentro de la Corte. Bien, dentro de las instituciones palaciegas que al socaire del crecimiento cortesano se habían ido desarrollando en el ámbito del Alcázar desde la llegada de los Habsburgos, desde los tiempos de Carlos V, destaca por su propia idiosincrasia la Real Capilla. Física y espiritualmente, desde entonces, el eje central del mismo, del Alcázar, y a su vez un espacio poliédrico que invita al historiador a acercarse a él desde varias facetas muy diferentes, ¿no? De ahí que haya que intentar abordarlo desde metodologías que pueden parecer a primera vista muy distantes. Algunos de estos aspectos del mundo de la Real Capilla hemos visto en otros trabajos, ¿no? Y hoy me voy a centrar, como digo, en uno que yo creo bastante desconocido, que es entender la potestad jurisdiccional del capellán mayor patriarca de las Indias y cómo esta potestad jurisdiccional se desarrolla en el proceloso mundo cortesano de amplitud de jurisdicciones, que es el Madrid de la época de Carlos II. Bueno, de la figura del capellán mayor, limosnero y patriarca, que son 3 dignidades separadas que se han ido juntando desde finales del siglo XVI, ¿no? La autoridad suprema de la capilla de Castilla, la autoridad suprema de la capilla de Borgoña y después la dignidad patriarcal que le concede una relevancia dentro del entramado eclesiástico mayor. Pues, como digo, desde los tiempos ya de Felipe II, García de Loaysa, se han ido juntando estas dignidades y para la época que nos ocupa, Carlos II, ya están indisolublemente unidas. Es decir, que podemos llamar o patriarca o capellán o limosnero mayor, es lo mismo. No voy a hablar de los primeros, Álvaro de Carvajal, el sobrino preferido, y quédense con lo de sobrino, preferido de García de Loaysa. Tampoco voy a hablar de Diego de Guzmán, que cubre la horquilla entre Felipe III e inicios de Felipe IV, un personaje del que convendría hacer una biografía seria y sólida, no fiarse de esas hagiografías tan al uso que intoxican absolutamente la historiografía española en cuanto a los aspectos eclesiásticos. Es bastante lamentable el nivel que tenemos de conocimiento de personajes y de comportamientos en lo que hace mención al mundo eclesiástico. Y empezaré por Alonso Pérez de Guzmán, el bueno, hermano, tío y hijo de los duques de Medina Sidonia, es decir, una de las principales casas de la grandeza castellana. Como ven ustedes, ocupa prácticamente todo el reinado de Felipe IV. Le nombran en el 25, él está en Andalucía, empieza en el año 26 y dura hasta el año 70 en el cargo. Es un personaje crucial para entender la figura y para entender el desarrollo institucional de lo que supone esta dignidad. Es cierto que él no es el creador del entramado organicista burocrático, que son las ordenanzas de 1623, que se han hecho con su predecesor, pero sí que él implanta una práctica burocrática administrativa que se va a perpetuar en el tiempo, crea una forma de hacer las cosas, un modelo y tantos años repetido, es el modelo que simplemente por práctica constitucionaria se va a establecer y que perdurará incluso con la llegada de los Borbones y vamos a encontrar su finalización ya cuando se firme el Concordato de 1753. Bueno, pues este Alonso Pérez de Guzmán, de quien sabemos bastante menos de lo que debiéramos, y ustedes me dirán, pero si hay libros sobre la corte de Felipe IV y incluso hay entradas que pone el capellán mayor. Sí, pero si la gente se dedica a intentar meter con calzador a un personaje de esos supuestos partidos romanistas españolistas, en vez de estudiar lo que es el personaje en sí, pues nos quedamos a ciegas, ¿vale? No voy a leer los textos que traía aquí,
del maestro de ceremonias de la capilla, Manuel Rivero, que es un halago continuo a este patriarca, ¿no? Al que le dice que, bueno, pues es que es listísimo, buenísimo, dice, y no voy a cantar más loores porque sería en vano, ¿no? Bien, lo importante de este personaje tan exaltado en su época es que es un auténtico patrón, y no solo eclesiástico dentro de la corte, ¿no? Por su mano corrían todos los nombramientos de los miembros de la Real Capilla, desde los músicos a predicadores, desde los ministriles a capellanes. Pero es que además de esto, no, la cercanía al rey que le permitía el estricto ceremonial borgoñón, y eso puede ser una cercanía diaria, ¿vale? Porque la jornada del rey empieza con la capilla, pues esta cercanía al rey le va a permitir, evidentemente, intervenir sobre muchas decisiones más allá de las meramente religiosas o incluso de las meramente ceremoniales. ¿De acuerdo? Y esto vale para don Alonso Pérez de Guzmán y para los siguientes capellanes que nos van a meter en el reinado de Felipe II. Este hombre sobrevive a ministros válidos, incluso reyes, pero ven ustedes todo lo que dura. Cuando cae Olivares, se le tienta de vez en cuando con nombrarle obispo, por ejemplo de Cuenca, pero él muy educadamente pues no quiere irse porque evidentemente entre ser capellán mayor en Palacio y obispo de Cuenca, pues no es lo mismo. Y entonces, bueno, desde mediados de los años 60 está preocupado por su sucesión. Y entonces lo que hace es traerse a la Capilla Real a su sobrino, pues decía lo de los sobrinos, ¿no? Antonio Manrique de Guzmán, hijo de los marqueses de Villamanrique. Don Antonio había sido nombrado sumiller de Cortina bastante antes, es decir, él tiene el cargo eclesiástico palatino desde los 40, me parece que es, pero en el año 64 es cuando viene a residir a la corte, cuando Alonso ya ve que su fin puede estar meramente cercano y trabaja la sucesión. Y esto quiere decir que muere Felipe IV, don Alonso sigue manteniéndose en la capilla durante la minoría de Carlos II y consigue establecer a su sobrino en este puesto. ¿De acuerdo? No sabemos muy bien la labor porque, a ver, yo soy bastante torpe con las TIC y esas cosas, pero buscando en Internet una búsqueda rápida en el diccionario de la Real Academia de la Historia, no me aparece ni este patriarca ni el siguiente. Vale, el último sí, ya veremos que sí, y don Alonso Pérez de Guzmán también. Entonces, no sé si es que lo he buscado mal, sus apellidos a veces oscilan, pero he hecho varias búsquedas y curiosamente no aparece, ¿no? Y entonces, pues no sabemos mucho de su actuación, habría que trabajar a fondo qué ocurre durante esos 9 años, que además son unos años críticos. Bueno, lo que sí que aparece, que podemos consensuar más o menos, es que fue incapaz de hacer lo que había hecho García de Loaysa o lo que había hecho su tío, es decir, crearse una clientela propia en Palacio y asegurar la sucesión. Y aquí nos aparece la figura de Antonio de Benavides y Guzmán. Bueno, Antonio de Benavides, perdón, y Bazán. Antonio de Benavides y Bazán es un personaje que no pertenece ya a la facción de los Guzmán, que no pertenece a, a esa dinastía que ha ido controlando la capilla real durante casi todo el siglo XVII. De este personaje hicimos una aproximación breve hace poco, ¿no? Porque él empieza su carrera eclesiástico-palatina al servicio del cardenal Infante. Es capellán mayor y limosnero de don Fernando, y con él se va a Flandes. Entonces, por eso, cuando hicimos la correspondencia con Sir John Eliot, pues hicimos una pequeña nota biográfica buceando en documentación de época, pero para ese periodo, años 30, inicios de los 40. Sabemos que él vuelve a la corte una vez que don Fernando muere en el 41 y se establece en la Real Capilla. Según la documentación que hemos encontrado y que citamos en ese libro, se le nombró limosnero y capellán mayor de la reina. Pero en el volumen que hay sobre criados de la corte de Felipe IV, de la Casa de la Reina, no nos aparece nombrado como tal. Vale, sin embargo, los textos de época son bastante claros al respecto. Y lo importante aquí, para el tema que nos ocupa, es que este hombre va a ser elegido capellán mayor de Palacio, con lo que eso implica, justamente cuando muere Antonio Manrique de Guzmán, que es en los inicios del año 79. Es decir, en un momento en que don Juan José
controla en gran medida el patronazgo cortesano, la reina está desterrada, y por tanto tenemos que vincular de alguna forma qué relación tenía este hombre de los Bazán, es decir, él está emparentado con los marqueses de Santa Cruz, hay que hacer ese estudio de clientelas políticas, eso, no tanto de partidos, sino sencillamente de patronazgo, de deudas y deudores, ¿no? El antidora que ya nos habló hace muchos años Bartolomé Clavero, ¿no? Y su nombramiento es clave porque es el control del ceremonial que opera sobre un rey niño y donde va a ser clave a la hora de, como ya nos enseñó Antonio Álvarez Osorio, demostrar lo que son los poderes reales de la monarquía en la capilla. Bueno, pues el caso es que don Antonio de Benavides le nombran capellán mayor, como digo, en el 69, estando don Juan José. Es cierto que si creemos que pertenece de alguna forma a una clientela vinculada al hermanastro, pues como muere muy pronto don Juan José, no puede desarrollar una labor importante y sí que se mantiene 12 años hasta que fallece en este cargo, ¿no? Y el último capellán, pues ya ha aparecido citado aquí varias veces, le han despojado todo el mundo del título de patriarca, pero don Pedro Portocarrero y Guzmán, autor del teatro monárquico, es el capellán y patriarca mayor. El capellán mayor y patriarca, es decir, es un cargo clave en la corte. Y, por supuesto, sobrino del cardenal Portocarrero. ¿De acuerdo? Es decir, aquí sí que tenemos claro a la facción cortesana a la que pertenece. Luego que no pasará tan bien con los Borbones, ya eso nos llevaría a otra cosa. Perdemos ahí. Bueno, pues este es un poco el recorrido por patriarcas para que sepamos quiénes son estos jueces supremos de la Real Capilla. El segundo punto de mi exposición sería hablar un poco de las jurisdicciones, ¿no? De eso que un colega francés, parafraseando autores de época, ha hablado de cómo era este Madrid, ¿no? La Babilonia del crimen. La Babilonia del crimen donde se superponen multitud de jurisdicciones. Cuando uno explica estas cosas en clase, pues habla de la justicia ordinaria, el corregidor, pues, su corchete y sus alguaciles, luego la justicia cortesana, por ponerle un adjetivo, que claro, evidentemente está la corte, pues están los alcaldes de sala, la sala de alcalde de casa y corte, que dependen directamente del Consejo de Castilla. Pero la situación era muchísimo más complicada. Por dar un poco de pábulo a los juristas, pues recordar que como es inherente a la justicia del antiguo régimen, la decisión jurídica no dependía del delito, sino del autor. Y merced a su posición dentro de la sociedad estamental, podía reclamar ser juzgado conforme a su fuero o privilegio. Dicho de otra forma, ni los mismos delitos tenían las mismas penas, ni diferentes delincuentes hacedores del mismo supuesto delictivo eran juzgados por tribunales iguales. Esto es básicamente. Y en Madrid había multitud de posibles aforamientos. Incluso una persona podía tener varios aforamientos y elegir a aquel que le interesase en un momento dado. Los más conocidos, pues el de órdenes militares, queda por hacer un estudio a fondo de las órdenes militares, ya sé que hay tesis por ahí hechas, pero de esto no cuentan nada. Los procesos son muy duros de leer, los procesos, esa letra procesal encadenada, endemoniada, pues es lo que tiene, ¿vale? La Inquisición es un tribunal propio con su aforamiento. No estamos hablando de procesados por la Inquisición, sino de miembros de la Inquisición que exigen ser juzgados bajo el fuero inquisitorial. O el mismo fuero eclesiástico, que Madrid pues, es el vicario del arzobispado de Toledo. A todo eso hay que sumar a lo que llamamos aforamientos cortesanos, es decir, aquellos individuos que sirven al rey y tienen un aforamiento particular. Y ahí tenemos, por ejemplo, el Real Bureo, que depende del mayordomo mayor, las guardias, que van a su bola, por decirlo de alguna forma, y los enfrentamientos entre el teniente de las guardias y los mayordomos mayores. Y en esta jurisdicción tenemos también la Real Capilla, que es un aforamiento propio. ¿Vale? Es una jurisdicción propia que va a tener como todas las jurisdicciones de esta época, pues roces con otras jurisdicciones. Y esto sería un poco el tercer punto a ver, ¿no? ¿Con quién roza la jurisdicción de la Real Capilla y qué nos dicen estas jurisdicciones en esta época, ¿no? Bueno, pues el primer elemento con el que evidentemente choca es con la justicia eclesiástica a través del vicario de Toledo, del arzobispo. El vicario, cuando uno estudia estos temas, realmente piensa qué cantidad de tiempo libre tenían que tener, porque están a la mínima que salta para meterse unos en el terreno de otros y estar continuamente con un prurito
de este delincuente es mío. Y vale, entonces este es el primer enfrentamiento con el con los eclesiásticos. Esto va a llevar, claro, si se enfrenta una dignidad como es el capellán mayor y patriarca con el arzobispo de Toledo, ¿quién puede poner paz ahí? Pues solamente puede poner paz una persona, que es el nuncio. Y entonces hay continuas apelaciones al nuncio, recursos de fuerza al Consejo de Castilla, lo que trabajaban los consejeros de Castilla es algo espectacular. Vale, a mí me hace mucha gracia cuando se habla de esto de la administración de los Austrias, qué decadente, no sé qué, la Secretaría de Estado borbónica, qué estupenda. Usted no ha pisado un archivo y no sabe lo que son las consultas del Consejo de Castilla. Pero claro, hay que mirarse los 50.000 legajos que tiene el archivo histórico, que es solamente en consejos es más grande que todas Simancas. ¿De acuerdo? Y entonces, entre esas múltiples cosas, pues encontramos, por ejemplo, estos enfrentamientos y estos recursos al nuncio. ¿Cómo se resolvían? Pues de forma muy curiosa, ¿no? Va a ocurrir que el patriarca se va a gastar muchísimo dinero en estos pleitos. Pero es muy curioso, porque por lo menos por la documentación que yo he encontrado, estos pleitos empiezan a partir de 1670 y pocos. Es decir, cuando ya ha muerto Alonso Pérez de Guzmán. Cuando Alonso Pérez de Guzmán, el vicario no se metía. Hay que morir él, y entonces el vicario empieza a entrar en las diferentes posibilidades que hay. Y llega un momento en que el Real Bureo le plantea al rey, si lo ven ahí el texto, no sé si se verá mismo que está un poco lejos, lo que le viene a decir es, oiga, que el patriarca está gastando muchísimo dinero en estos pleitos y que esto no debe correr por los gastos de la Real Capilla. La Real Capilla, si nos gastamos el dinero en esto, no podemos gastar en otras cosas, no podemos mantener a los miembros de la Real Capilla, ¿no? Y lo argumenta y viene a decir a su majestad que, por cuyas razones, en las últimas líneas, parece al bureo se excuse esta introducción y que el patriarca proponga, por su majestad, otros medios que no tengan estos inconvenientes. Es decir, que el patriarca se busque la vida para defender su propia jurisdicción. Y Carlos II, este documento de 1676, responde como parece y así lo he mandado. Bueno, podemos pensar que en este momento ya se ha resuelto esto. Pues no, porque a pesar del argumento del bureo y de la resolución de Carlos II, ese mismo año el tesorero de la Real Capilla escribe muy apesadumbrado al Real Bureo diciendo que, fiándose del patriarca, le ha prestado, bueno, le ha dado 44 doblones de a 2 escudos en oro y 950 reales de pellón, porque el patriarca no tenía dinero y pide perdón por haberlo hecho sin orden, y el bureo dice que por esta vez pase. Pero es que 7 años después, con otro patriarca diferente, seguimos en las mismas. Y en este caso, Carlos II cambia su parecer. Y el Real Bureo dice, a ver, que tenemos 3.400 reales que nos ha cargado el patriarca para esto. Y de eso no tenemos por qué hacernos cargo. Y sin embargo, el rey dice que sí, que se costeen estos pleitos que se han ocasionado y están pendientes en el Tribunal del Nuncio entre la dignidad patriarcal y la Iglesia de Toledo. Es decir, y este enfrentamiento entre jurisdicciones se va a continuar en el siglo XVIII, hasta que el Concordato de 1753 lo delimite claramente. Vale, el segundo tribunal en el que se entra en conflicto es la justicia cortesana, ¿no? Con la Sobresala de Alcaldes de Casa y Corte. Aquí, sobre todo, en delitos de tipo penal. Y lo que hace automáticamente el juzgado de la Real Capilla, a ver, el capellán, que yo creo que no he saltado, el capellán tiene por bulas capacidad para nombrar jueces, que es el que hace la función práctica. El capellán nunca actúa de juez, el patriarca está por encima. Entonces, dentro de sus capellanes de honor, designa al juez de la capilla, igual que designa al fiscal. ¿Vale? La capilla no tiene cárceles propias. Cuando se detiene a un delincuente, se le lleva generalmente a casas de alguien que está vinculado con el tribunal, ¿vale? Y tampoco tiene sede jurisdiccional, no tiene un sitio donde se reúne el tribunal, generalmente es en la posada donde viva el juez de la capilla. Bueno, pues este juez de la capilla, en cuanto que entra en enfrentamiento con la sala de alcaldes de casa y corte, si un delincuente pide ese aforamiento, pide que se aboque su pleito
la Real Capilla, pues actúa de esta forma. Y les he traído un documento, digamos, modelo de esto, ¿no? Entonces, en este caso, la Sala de Alcaldes de Casa y Corte prendió a don Martín de Ruego y Laya, ¿no? Y lo primero que hizo es acogerse al fuero de la Real Capilla. Entonces, cuando esto llega al conocimiento del juez, pues el juez, como ven aquí, le dice al alcalde de Casa y Corte que mandamos en virtud de santa obediencia y so pena excomunión mayores, todo siempre es igual, porque es una fórmula jurídica, que dentro de los días siguientes tal, se inhiba y haya por inhibido del conocimiento de cierto pleito. Y la verdad es que la mayoría de las veces el juez de la capilla se sale con la suya. Los aforados pasan a ser juzgados en la Real Capilla. Esto es una constante, siempre que hay pleitos de este tipo, ocurre así. Y lo bueno de esto es que a veces el juez de la capilla pone como argumento probatorio casos que han pasado antes. Y esto lo que nos permite es, por lo menos, constatar, rastrear pleitos de los que no conservamos documentación, que será la última parte de mi intervención. Sabemos que ha habido pleitos anteriores porque se ponen como elementos de prueba a lo que se hace en ese momento. Bien, pues rápidamente para ir avanzando. Y el tercer nivel de pleito, pues ya es diferente y es más sencillo, que es con el mayordomo mayor. Es cierto que en los años 60, 70 hay varios pleitos sobre si una persona es miembro de la Real Capilla o no lo es, ¿no? Y esto se soluciona finalmente en 1672, cuando el greffier José García de Illescas emite una real cédula que escribe y firma el rey, evidentemente, donde se deja bien claro quiénes son los miembros de la Real Capilla, aquellos que están registrados en los libros y demás. Y entonces la forma de ver si eres miembro de la Real Capilla o no es fácil. Te vas a los libros. Si está, tienes jurisdicción sobre él, si no, no. Como siempre, la casuística a veces permite ciertos engaños, pero en líneas generales queda bastante bien excluido. Bueno, para ir avanzando rápidamente. ¿Dónde está la documentación para hacer esto? Pues mayormente, aunque no en exclusiva, en el archivo de Palacio. Muchos de los que están aquí han trabajado en ese archivo y saben que es un desastre. Vale, una cosa que llamaron reforma, no sé qué, a mediados del siglo pasado se cargó el archivo entero, porque eliminó el principio básico de procedencia. Entonces sacaron los papeles artificialmente para crear unas secciones absolutamente demenciales, ¿no? Y luego además cada 2 por 3 cambian las asignaturas. De tal forma que yo, por ejemplo, que hice la tesis hace ya más de 20 años, si voy a Palacio con mis referencias de asignatura, ya no me valen. Pero es más, es que ni siquiera tienen la comparación entre unas y otras. Ustedes van a la Biblioteca Nacional con una asignatura desde el siglo XIX y tienes el catálogo y encuentras perfectamente cuál es. ¿De acuerdo? Pues aquí no. Entonces, bueno, como les digo, esto, y de hecho, yo no he encontrado pleitos penales anteriores a Carlos II. Sabemos que existieron. Desde 1623 sabemos que los hay, por estas referencias que les he dicho antes, pero yo no he encontrado. Civiles, algunos pocos, ¿vale? Sin embargo, sí que tenemos varios pleitos, tampoco muchísimos, pero varios pleitos para ya la época de Carlos II. No lo busquen ustedes en el fondo Real Capilla, porque no están en el fondo Real Capilla, evidentemente. Vale, están en otro fondo, ¿no? Que tiene una sección, que es una subsección, que se llama, ¿cómo se llama? Es subsección de Patriarcado de Indias, y entonces ahí están estos pleitos. Y con lo que quería acabar es con mostrar, por ejemplo, otra visión más, que es para qué nos pueden servir estos pleitos. Aparte de hacer el estudio institucional, porque no me interesa tanto rescatar a una figura en plan erudito, mira lo que encontré tal, sino aportar nuevas fuentes que nos permitan completar la visión que tenemos del mundo de Carlos II, del mundo cortesano, pero también de algo más. Y entonces, repaso rápidamente dos casos, que son dos casos penales, para que veamos esas posibilidades, ¿no? A finales del 2 de julio del año 72 se dicta un auto de prisión contra Guillermo Veronés. Bueno, ¿vale? Es un músico de vihuela, toca el violín para la reina y, por tanto, como se llamaba en la época, un dependiente seglar de la Real Capilla. Se le acusa de haber hecho un hurto muy potente, ¿vale?, en la casa del embajador inglés. De esto se le acusa. Y en el magnífico expediente, que tiene una documentación estupenda, pues podemos ver una serie de cosas interesantes. Por ejemplo, podemos acercarnos
a las relaciones, las redes que tienen estos hombres de la Real Capilla con el mundo no español. Es decir, este hombre en el proceso dice que es de origen bávaro y que desciende de un inglés, que su abuelo era inglés, católico, y por eso habían huido a Baviera. El fiscal dice que no, que es un inglés y que es anglicano. ¿De acuerdo? Pero está en la Real Capilla. Me imagino usted eso, un anglicano en la Real Capilla, pues está allí, ¿no? Él dice que no, que evidentemente no. Que él ha estado viviendo en Inglaterra en tiempos del tirano, es decir, en época de Cromwell, ¿vale? Y que luego ya vino a la corte, que vamos. El caso es que el fiscal no se hace un pelo y entonces dice que hay que procesarle y como el delito es muy grave, pues que hay que aplicarle el tormento porque puede ser que la sentencia sea de condena a muerte. Y aquí, pues, la historia tiene un giro muy curioso, porque de repente el embajador inglés escribe una carta al patriarca en la que le dice que una persona, a través de un capuchino llamado Fray, ¿cómo se llama este capuchino que está por aquí? Fray Gaspar de Viana, pues le había hecho llegar una carta en la que dicen que Guillermo Veronés no tiene nada que ver con el robo, que él es una víctima. Y como prueba de que dicen la verdad, le mandan una joya de las que le han robado. El fiscal dice que eso nada, que él es el culpable, que hay que procesarle, le registran la casa y demás. Y además le dicen al embajador inglés que si consigue que suelten a Guillermo, le devolverán todo lo robado. Entonces el embajador inglés retira su denuncia. Como el fiscal no encuentra pruebas, pues al final todos contentos. Guillermo se va de rositas, a los pocos años se va a su tierra, no sabemos a dónde va, a qué tierra, pero se va, y el embajador inglés recupera todo lo robado. Entonces, esto unido a todos los testimonios de los testigos nos da un ambiente cortesano diferente al que estamos acostumbrados a estudiar. Y el segundo proceso, muy rápidamente, es del cantor, importante lo doy, cantor José Romero, que en una especie de incidente de tráfico, tiene un carro con bueyes en la puerta y le molesta y tal, y sale y le pega dos tiros al que está allí. Vale. Entonces, claro, hombre, es un poquito así. Claro, estaba prohibidísimo utilizar armas de fuego en la corte. Vale. Entonces llega el alcalde de Casa y Corte, que procesa, pero rápidamente el otro dice que soy cantor de la Real Capilla, y allí que va el juez de la Real Capilla. Claro, piensen que el juez de la Real Capilla, aparte de las inhibitorias normales de cualquier otra jurisdicción, tiene también la jurisdicción espiritual. Entonces, no solo tienes que inhibirte, es que si no te inhibes, te excomulgo. Entonces, claro, ahí entran en contradicción. Bueno, pues entonces se los lo llevan a la Real Capilla. Y aquí lo interesante es analizar los testimonios de los testigos. Nos cuentan muchas cosas costumbristas. El otro igual, lo que pasa es que no me da tiempo a explicarlos. Pero aquí lo interesante es la visión que hay de la Real Capilla en la corte. Entonces, todos los testimonios en defensa de este cantante de la Real Capilla son magníficos, diciendo que es un personaje estupendo, culto, un hombre afable, tal. Todos los testimonios en contra, que proceden del mundo de la construcción, porque al que le ha pegado 2 tiros es un albañil, ¿vale? Todos son absolutamente despectivos hacia el personaje, al que llaman siempre sistemáticamente capón. Claro, ¿vale? Y son absolutamente despectivos. Entonces, esto nos permite mostrar las contradicciones en la propia visión que hay en el mundo de la corte de esa institución de la Real Capilla. Bueno, para no aburrirles más, que solo quería tener aquí es una primera aproximación. Por un lado, una realidad bastante desconocida, creo, desde el punto de vista institucional, que nos permite ampliar el foco de visión y contextualizar mejor, en la medida de lo posible, pues algunos aspectos de ese reinado que a todos nos apasiona, que es el de Carlos II. Muchas gracias.